Bien, vamos a observar lo que la Escritura, la palabra de Dios nos dice en Judas, versículos 14 y 15. Observen, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Es interesante que este hombre tan en la antigüedad haya profetizado. Que es interesante lo que dice aquí, que profetizó contra los hombres impíos. Recordemos que Enoc vivió en el tiempo antes del diluvio. Entonces, siempre la Biblia nos habla de cuadros. En la Biblia encontramos muchos cuadros que se muestran en el Antiguo Testamento y después se van cumpliendo, como el maestro nos hablaba hoy en la escuela dominical acerca de la creación, ¿verdad? Cuando el pecado subió tanto, el olor del pecado hasta donde Dios hizo el diluvio y purificó la tierra con el agua, que es muy interesante entender qué es el agua en la Biblia para poder entender todo. Y dice la Biblia, de estos también profetizó Enoc. La palabra impío en donde más se repite en este libro es el versículo 15. 3 veces menciona a los impíos en el versículo 15 y habla de sus obras impías que han hecho impíamente. La palabra en el final 4 veces en un solo versículo, que es el tema de esta pequeña carta de los impíos y lo que ellos han hecho. En el tiempo primitivo, antes del diluvio, hermanos, el mundo era un caos. Había más pecado y peor que el que hay hoy día en el mundo. Hoy día el mundo está más loco, está peor, ¿verdad? Porque ahora nadie quiere tener hijos. El mundo está igual que las iglesias no están teniendo hijos porque nadie está predicando el evangelio. Es la iglesia la que tiene que ganar almas a Cristo, como Dios creó a la mujer para tener hijos físicos. Dios dejó la iglesia para tener hijos espirituales. La iglesia no está obedeciendo a la palabra de Dios. No está cumpliendo. Pero llegará el día en que cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios. El tema para hoy le he llamado Enoc profetizó sobre los impíos. Ese es el tema para hoy. Esta pequeña carta nos expone a Enoc como un profeta y lo que Dios va a hacer con todos aquellos que son impíos, como dice el versículo 15. Enoc, nos habla del actuar de estos impíos que entran en las iglesias para dividirla a través de las doctrinas falsas y erróneas que vemos en el día de hoy. Enoc profetizó sobre los impíos. En primer lugar, nos habla de su conducta, la conducta de los impíos. La palabra impío y los impíos en general aparecen en toda la Biblia. Hay mucho de que la Biblia habla de ellos, pero por causa de tiempo yo tengo que ceñirme a cierto momento porque muchos de ustedes ya están pensando en qué su esposa le va a dar de comida.
de almuerzo. Hoy día, como la mana nos tentó con los pollos que están haciendo allá en el sur. Su conducta. ¿Cuál es la conducta? ¿Y por qué su conducta es así? En primer lugar, quiero mostrarle por la Biblia que estos impíos, por ser crueles y aborrecedores de lo bueno. En su Biblia, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, veamos por favor, en segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 2 y 3. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 2 y 3. Observe, Pablo escribe, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Cuántos vemos hoy en la televisión? ¿Cuántos vemos que han hecho aquello y que tienen los países sometidos en una tremenda pobreza? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, ¿y cómo concluye el versículo? Impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Entonces encontramos, hermanos, que eso es lo que estamos viendo ahora. Por eso que Judas nos advierte y está abriéndonos nuestros ojos que tengamos cuidado porque en la iglesia van a entrar este tipo de personas. A través de los años que yo llevo en la iglesia hemos visto pasar muchos así, que parecen ovejas, tanto hombres como mujeres. Recuerdo muchos años atrás a una mujer que venía y todos pensaban que prácticamente le faltaba la aureola. Y muchos la siguieron la corriente a ella. Pero yo conocía quién era ella como esposa, como profesora en su trabajo, porque estuve trabajando varios años allí con ellos, y yo le conocía más que nadie en la iglesia. Pero como era para muchos la más espiritual, la gente le siguió. Y muchos se fueron de la iglesia pensando que ella tenía la razón. Pero ahí me mostró Dios que ella no era la santa que demostró ser. Qué triste, porque se fue a meter a la casa de los hermanos y conseguir teléfono para llamar a mi pastor a Estados Unidos para que me sacara de la iglesia. ¿Qué más? Por ser cobardes. Fíjese usted que todos los que se creen poderosos, todos los reyes, los presidentes de la república, cuando ya están, los han tomado, son cobardes y muchos de ellos se matan ellos a sí mismos antes de ser torturados, antes de sufrir más. Proverbio capítulo 28. Y este Proverbio 28 es un versículo que me lo mostró un hermano en Cristo que se fue también de nuestra iglesia y llevó mucha gente. Qué interesante, Proverbio 28. Y él mismo me lo dijo un día. Se había ido de la iglesia y llegó un día a su casa y estaba la Biblia abierta donde mostraba 28:1 y él lo leyó y dice que sintió algo muy tremendo. 28:1 dice, huye el impío sin que nadie, ¿qué dice? Lo persiga. Mas el justo está confiado como un león. Y me mostró esa primera parte. Huye el impío. ¿Sabe, pastor? Yo me fui de la iglesia y nadie me dijo que me fuera. Nadie le dijo. Huye el impío sin que nadie
lo persiga. Nosotros, hermanos, tenemos que ser sabios. La Escritura es muy sabio. El impío también lo compara la Biblia como el mar en tempestad. El autor de nuestro himno nacional colocó en nuestro himno el mar que tranquilo te baña. Claro, cuando el mar está tranquilo, lógico, pero cuando está embravecido, hermano, qué terrible. En el 60, cuando fue el terremoto y el maremoto en Valdivia, el mar se salió, la gente, mucho de la gente. Dime cuenta que una tía de ella vivía en Valdivia en esa fecha. El mar se recogió calladito, calladito, y mucha gente de los que se salvaron es porque vieron algo anormal y comenzaron a subir a los cerros. El Espíritu le dijo, suban, y los que subieron a los cerros se salvaron. Muchos se quedaron cuidando su casa. El grave error, cuando el mar está haciendo un movimiento, tenemos que ver y entender que algo va a pasar. Y así fue. Valdivia no es la geografía de lo que era. El mar se embraveció, salió, se entró, después salió, ¿verdad? Y se llevó casas, animales, y miles de personas murieron. Miles de personas. Isaías, en el capítulo 57, nos dice lo siguiente. Isaías, capítulo 57. La Escritura, la palabra de Dios, siempre es clara. Siempre vamos a encontrar una palabra interesante que nos advierte de las cosas que nosotros tenemos que tener respeto. Isaías 57, en el versículo 20 dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Como un mar embravecido. Todos los muchos extranjeros que llegaron para poblar el sur de Chile, como les pidieron, viajaban en barquitos de madera. Muchos murieron antes de llegar a Chile por causa del mar. Qué interesante. El mar, cuando está embravecido, provoca muerte. Los impíos actúan como el mar embravecido. Ellos cortan cabeza y no le importa nada con tal de conseguir. Noten la comparación que el profeta Isaías hace en cuanto a los impíos que entran en la iglesia. No solamente eso, también lo describe por sanguinarios. Qué tremendo. En el Salmo capítulo 139, por ser sanguinarios los impíos. Salmos 139. Veamos la Escritura, la palabra de Dios, lo que nos describe, cómo nos describe aquí a los impíos. 139 y en el versículo 19. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. ¿Cuántos han perseguido la iglesia a través de la historia y derramado tanta sangre de aquellos que han creído? Hasta el día de hoy, hermanos,
Nosotros no debemos de dejar de orar por la iglesia perseguida. Mientras nosotros estamos aquí sentados cómodamente con un aire tibio, hay miles de creyentes que están muriendo por la fe en el mundo. Muchas personas en el mundo hay que no tienen la libertad de congregarse como nosotros, que andan ocultos. Mucha gente lo han matado porque simplemente le han encontrado una Biblia en la casa. Los impíos son sanguinarios, aquellos que están en contra de la Escritura, de la palabra de Dios. Pero los impíos serán condenados por sus propias palabras, sus propios hechos les acusan. Hoy vivimos nosotros en una ciudad, como muchas del mundo, que están llenos de cámaras. Y aún así hay gente que delinque y niega. Yo no fui. Pero las cámaras ahí le están mostrando que sí. Y aún así siguen negando. En el libro de Proverbios, en el capítulo 5, Salmos, Proverbios, capítulo 5 de Proverbios. Veamos lo que aquí nos dice la Escritura, la palabra de Dios en el capítulo 5 de Proverbios, y en el versículo 22 dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Así que, hermanos, como yo dije anterior cuando estaba hablando acerca de la cena del Señor, Dios no condena a nadie. Es el hombre o la mujer que se condena a sí mismo, como vemos abiertamente aquí en este versículo. Prenderán al impío sus propias iniquidades. Su pecado le va a acusar. Y luego dice la segunda parte del versículo: y retenido será con las cuerdas de su pecado. Así que el hombre es quien se condena a sí mismo. Y aquí hablando especialmente de los inicuos e impíos, ¿verdad? Enoc profetizó sobre los impíos. Nos habla de su conducta, como también ahora nos habla de su castigo. El castigo que tendrán los impíos. Mucho de lo que yo podría hablar, ya los maestros, los dos maestros, hermano Cristian y hermano Elezar, han hablado muchísimo de lo que viene en el futuro. Su castigo están reservados para la oscuridad total. ¿Has estado tú en alguna oscuridad que te da terror? Yo he estado. Hay un lugar que se llama Bronson, que nos llevó nuestro pastor cuando fuimos a una conferencia y de ahí pasamos a verle a su casa, a su ciudad, y nos llevaron a un lugar, unas cuevas provocadas por el agua. Y un hombre las descubrió y compró todo ese terreno. Y ahora es una cuestión turística. Y empezamos a bajar, unas cuevas grandes, anchas, bajar por escaleras de metal. Mucho. Bajamos, mucho. No sé cuántos pisos ya tendría porque todos hablaban en inglés. Y después empezamos a avanzar. Ya llegamos a la parte, avanzar por roca, caminito, qué sé yo, y habían luces. Entonces uno podía ver. Y de repente el guía llega a un lugar donde él sabía que había un interruptor, se para y ¡pum!, apaga la luz. Muchos metros abajo. Y luego habíamos avanzado. Una oscuridad, como muchos dicen, una boca del lobo. Y después seguimos recorriendo y llegamos a un lugar donde hay como unos semifunicular para que no pueda entender y ¡pum!, nos sacó.
hasta arriba y a llegar arriba de la tierra. Judas, versículo 13. Recordemos. Judas, en el versículo 13, dice: fieras ondas del mar, está describiendo a los impíos, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ninguno de nosotros andamos con confianza en una oscuridad total. Gracias a Dios que Él pensó en nosotros y nos dejó la luna para que nos ilumine en la noche. La oscuridad da mucha inseguridad y para muchos la oscuridad da, ¿qué cosa? Miedo. Miedo. ¿Y el miedo de dónde viene? Del diablo, pues. El diablo creó la oscuridad al llegar aquí, porque Él es oscuridad. Y la Biblia dice que Él va a ser convertido en un tizón. Y un tizón es negro, oscuro. Qué tremendo lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda epístola de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 17. Observemos cómo describe aquí Pedro. Estos, hablando de los inicuos, porque Pedro también habla mucho de los inicuos, porque en el tiempo que él vivió, estos impíos abundaban. Por eso que Judas, Pedro, también habla de lo mismo. Dice 2.17, segunda de Pedro, estos son fuentes sin agua. Noten, repite lo mismo que Judas. Y nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa, aquí es más específico, Pedro, la más densa oscuridad está reservada para siempre. Una oscuridad densa, la verdad que provoca miedo, inseguridad. Cuando hay un terremoto, aquí en Chile, lo primero que pasa, se corta la luz. Inmediatamente, lo primero que... Y antes que la luz, se corta toda la señal de los celulares. Se corta la luz. Y si es de noche, es terrible. Por eso que yo me gustan más los terremotos en el día. ¿Verdad? Para ver qué está pasando y dónde poder buscar un refugio. La oscuridad, pero una oscuridad densa. ¿Por qué Dios tiene preparada esa oscuridad para Él? Porque Él, eso es lo que Él trajo al mundo. Confusión, oscuridad, miedo. Todos sinónimos de la oscuridad. Y Él sabe que lo que le espera, porque el diablo conoce la Biblia mejor que tú y yo. Él sabe lo que le espera. Esa densa oscuridad. Y mucha gente no quiere oscuridad. Pero lastimosamente el que rechaza a Cristo va a la oscuridad. Porque Cristo es luz. Yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Dios es luz. Cristo es luz. La oscuridad tiene que ver con el diablo. Y los impíos están destinados a esa oscuridad. Lo que merecen. Judas 4. Judas, versículo 4. Observemos lo que Judas nos dice aquí. Recuerden que es nuestra carta que estamos estudiando. Judas, versículo 4.
Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Dios lo va a enviar a esa oscuridad. Por negar a Dios. Mucha gente ha negado a Dios. Qué terrible. Destinados a esa condenación. El hombre que no quiere creer en Dios ya está condenado. Les voy a mostrar un versículo que se me viene a la mente, pero que yo no lo había considerado. Se encuentra en San Juan capítulo 3. San Juan 3. Muy, muy interesante este versículo. Dice el versículo 36, 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Fíjese, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuándo tiene la vida eterna? Desde el momento que cree. Muchos piensan, no, después cuando yo me muera resucita. No, Señor. Tiene tiempo presente del momento que cree. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Punto y coma. Luego dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que rechaza creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios, que dice, está sobre él. Si yo no quiero creer en Dios y yo rechazo todo lo que Dios ha dicho y ha hecho a mi favor, la ira de Dios ya está en mi vida. La persona sin Cristo, hermano, ya tiene, donde quiera que vaya, donde quiera que se mueva, donde quiera que esté y haga, tiene la ira de Dios sobre él. Y no después cuando se muera. El hombre puede tener en su vida la vida, que es la salvación a través de Cristo, o la ira de Dios. Por eso debemos de predicar el Evangelio. Porque la gente que no tiene a Cristo ya tiene la condenación de Dios sobre su vida. El 18, 3:18, observen. El que en él cree, aquí está hablando de Jesucristo. Jesucristo dice, el que en él cree no es condenado. El que en él cree, noten, no es condenado. Pero el que no cree ya ha, ¿qué dice? Ya ha sido. No dice será. No, ya ha sido. Si no cree, ya es condenado. No, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Por eso que las tinieblas aparecieron en el mundo, como el maestro decía, cuando el diablo cayó al mundo. Porque él perdió la luz, es algo impresionante. Cuando el diablo, cuando Lucero de la mañana, que era el nombre antes de ser diablo, hermano, para la creación de él, Dios tocó música, la mejor música, el único, ni para Cristo cuando nació se puso música, pero para él sí. Dios lo vistió con piedras finas, su vestimenta era esplendorosa.
Pero no le bastó eso. Él quería sentarse en el trono de Dios, pero sin Dios. Él llegar a ser Dios. Y él trajo las tinieblas aquí del mundo. Por eso, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Eso enseña la Biblia. Y es eso lo que nos debe nosotros motivar y compartir con los hermanos. El 27 de este mes, ese sábado, vamos a salir a compartir tratado aquí en el barrio. Y espero que cada uno de ustedes pueda venir. ¿Qué más? Los impíos serán castigados por su iniquidad. Noten que la palabra iniquidad siempre va unida a impíos. Iniquidad viene de la palabra inicuo. Y el inicuo es el diablo y el anticristo. Siempre habla acerca de ellos. Isaías capítulo 13. Isaías, en el capítulo 13, en sus Biblias, notemos por favor lo que nos dice la Escritura en el capítulo 13 de Isaías, en el versículo 11. Isaías capítulo 13, versículo 11. Dice Isaías 13, 11. Y castigaré al mundo por su maldad. Castigaré al mundo por su maldad. Y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Qué interesante lo que dice la Escritura. Dios es un Dios de justicia. Y Él va a aplicar su justicia. Para concluir, por favor, la advertencia que nos da el apóstol Pedro ahora es que nosotros no nos dejemos arrastrar por el espíritu de los hombres impíos. Él nos advierte. Mire, en segunda carta del apóstol Pedro, él nos advierte. Segunda carta del apóstol Pedro, después de Hebreo está Santiago y después viene Pedro. Dice, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Por eso que nosotros debemos de entender la Biblia, leer la Biblia, aplicarla a nuestra vida, porque va a llegar a nuestros oídos personas impías que nos van a meter pajaritos en la cabeza. Y hay muchos que les gusta escuchar cosas extrañas, cosas que no están escritas en la Biblia, que no tienen una base bíblica. Y nos meten ideas de pajaritos en la cabeza. Los pajaritos son un cuadro no de Dios. ¿Recuerdan ustedes? Por eso un hombre dijo, yo no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mi cabeza. No puedo impedirlo. Pero sí puedo impedir que hagan nidos en mi cabeza. Cuando José, el hijo de Jacob, estuvo en la cárcel en Egipto,
Un día vino a traer los alimentos para los presos y encontró que en la cárcel estaba el copero y el panadero en la cárcel. Y los dos habían tenido un sueño que les atormentaba porque no lo entendieron. Y él le preguntó, ¿qué le pasa que el semblante? Y le dice, tuvimos un sueño. A ver, cuénteme el sueño. Y le cuentan el sueño y José se los interpreta. Y ocurrió exactamente como José les había dicho. Al copero le dijo, de aquí a 3 días tú vas a estar sirviéndole la copa de vino al rey. La responsabilidad del copero era muy importante porque él tenía que primero tomar del vino que le echaba en su copa para ver que no lleve veneno. Si no le pasaba nada, se la llevaba al rey. Y el panadero le dijo, que yo soñé que sobre mi cabeza había un canasto y todo tipo de panes y cosas hechos de masa. Y le dijo, de aquí a 3 días tú vas a morir, vas a ser colgado. Y así fue. Pajaritos. Muchos creyentes les gusta, yo conozco tantos creyentes que les gusta escuchar pajaritos. Y permite que le metan pajaritos en la cabeza en lugar de buscar qué dice la Biblia. Pedro, el apóstol, aquel hombre que todo el mundo lo apunta con un dedo porque él negó a Cristo. Pedro fue el apóstol con menos educación secular de todos los 12. Pero los ojos de Dios fue un grande porque nadie predicó un mensaje más espectacular que el mensaje del día de Pentecostés. Y él, ese Pedro, lleno del Espíritu Santo, nos advierte aquí en este pasaje, en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 17, que nosotros no nos dejemos llevar por aquellos que vienen con cuento y nos meten pajaritos en la cabeza. La perdición está guardada para los impíos, la perdición. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, no te espera la perdición. Al contrario, una vida nueva que nunca hemos experimentado, ni siquiera nos imaginamos. Porque vamos a estar como con Cristo y ser como Él es. 2 de Pedro capítulo 3, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 7. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Dice el apóstol Pedro aquí, pero los cielos y la tierra que existen ahora, como el hermano Cristian hablaba en la escuela dominical, pero los cielos y la tierra que existen ahora, lo que nosotros vemos y conocemos, ¿verdad?, están reservados por la misma palabra. Uy, qué interesante. ¿Cuál palabra? Hay alguien que dijo, alguien me contó una vez, que alguien dijo, produzca la tierra esto, produzca la tierra esto otro, produzca la tierra esto otro. Reservado por la misma palabra. Interesante. Guardado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esta tierra tiene que ser purificada. Y va a ser purificada por fuego porque el Señor mismo la va a pisar con su iglesia que es santa. En ese tiempo vamos a ser santos, lo que no entendemos nosotros ahora con nuestra mente. Porque algo santo no puede pisar esta tierra. Por eso que Cristo dijo, y lo dice la Escritura,
que Él cuando venga a buscar la iglesia no va a bajar, va a estar en el cielo. Porque la tierra está pecaminosa y está maldita por causa del pecado. El Señor la maldijo. Porque Adán y Eva desobedecieron a Dios y Dios le dijo que la tierra le iba a producir espinos y cardos y iba a ser más dura. Al hombre le iba a costar muchísimo trabajar la tierra. Por eso el Señor, cuando venga con su iglesia, va a estar en el aire. Nos va a sacar y después tiene que va a purificar la tierra, y cuando la tierra esté santa, lo que es para nosotros, allí vendremos a pisar esta tierra con Cristo. Y es lo que dice. Y lo mismo va a pasar, el castigo que le espera a los impíos, como dice Pedro aquí en este pasaje. Versículo 15 de Judas. Judas, versículo 15. Para hacer voy a leer 14 y 15. De esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Qué interesante, porque Judas está escribiendo como que ya ocurrió, porque él lo vio, ¿verdad? Como que él lo vio. Y el 15 dice: para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos, de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, contra el Señor. Así que sabemos, el juicio viene. ¿Para quién? Para todos. Para todos. Pero gracias a Dios, como hemos visto tanto en la escuela dominical o lo que yo he estado compartiendo en las predicaciones, el creyente no va a ser juzgado para ver si merece la salvación o merece el infierno, porque ya somos salvos. Pero el creyente va a ser juzgado por los hechos, por lo que ha vivido para Cristo, y va a recibir galardones, va a recibir premios, y el orgullo más grande va a ser para el creyente que reciba muchos dones de parte del Señor, para decirle: Señor, yo lo hice en gratitud, tú lo que hiciste por mí, aquí está. Pero la salvación no se pierde. El creyente que es salvo el resto de su vida. No se puede perder. Pero nosotros tenemos que servirle a Él. Y el servirle a Él, hermano, no significa solo congregarnos todos los domingos, sino que vivir una vida como la de Cristo durante todos los días de la semana. En el trabajo, en la escuela, donde quiera que andemos y donde quiera que estemos, debemos de predicar el Evangelio, la palabra de Dios, porque lo que le espera al mundo es algo desastroso. Muy desastroso. La condenación nosotros no nos imaginamos cómo es. Nosotros pensamos que el infierno es como un brasero o una cuestión de fuego que vamos a hacer un asado. Pero no es así.